Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Ahora analizamos en este vídeo otras vías de explotación que habitualmente estáis realizando. Por ejemplo, las exposiciones de obras artísticas o las proyecciones audiovisuales o las emisiones de un documental, de una película en televisiones o de un podcast en radios o las actuaciones en directo. Y hemos unido todas estas vías de explotación porque todas ellas afectan a un derecho concreto, que es el derecho de comunicación pública. El sector audiovisual, pues con la presentación en festivales de proyectos audiovisuales, con la exhibición en salas de cine o en casas de cultura, con la emisión de las producciones en televisiones, con la emisión de programas de radio, ¿no? en este tipo de medio de comunicación, con la puesta a disposición de esas producciones en plataformas digitales, Netflix, HBO, Movistar Plus, etc., lo que están realizando son actos de comunicación pública. Los proyectos musicales en los que puede haber conciertos y actuaciones en directo están realizando actos de comunicación pública. Las productoras teatrales, las productoras coreográficas que están realizando representaciones escénicas o coreográficas en directo están realizando actos de comunicación pública. Las personas artistas y empresas de gestión cultural que organizan exposiciones o exhibiciones en salas, en galerías, en museos, en exhibiciones de cualquier tipo, están realizando actos de comunicación pública. Todo aquello que sea evento en directo, un evento cultural en directo, es un acto de comunicación pública. Por lo tanto, el principal derecho que debe de gestionarse en estas vías de explotación en los que hay actuaciones en directo o hay eventos en directo de cualquier tipo son derechos de comunicación pública. Y el derecho de comunicación pública es un derecho exclusivo que pertenece, en principio y de origen, a la persona autora de una composición musical, de una obra artística, plástica, fotográfica que va a ser objeto de exposición, de una obra audiovisual o vídeo que se va a proyectar, de una producción audiovisual que se va a emitir en televisión, etcétera, etcétera, de una coreografía que se va a representar en una sala de teatro o en la calle, etcétera. Todas ellas son titulares de derechos de comunicación pública exclusivos y es el derecho que debe gestionarse cuando estemos organizando un proyecto cultural que requiera de una actuación en directo, por ejemplo. Además, van a quedar afectados otros derechos, los derechos conexos de los que hablamos en el podcast 1, que son los derechos que pertenecen a intérpretes y ejecutantes de una obra intelectual. Aunque en estos casos esos derechos podrían ser gestionados a través de entidades de gestión colectiva. En algunos casos tienen obligación estas entidades de gestionar los derechos de las personas e intérpretes, por lo que vamos a hablar de ello no en este podcast, sino en un futuro podcast. Bueno, pues lo importante es que en todos estos casos de vías de explotación en los que hay una exhibición, una proyección, una actuación en directo, un concierto musical, etcétera, en directo, se gestione adecuadamente ese derecho de comunicación pública. Y la mejor forma de hacerlo es un acuerdo escrito con las personas autoras en los que cedan ese derecho de comunicación pública legalmente y los terceros, las empresas de gestión cultural, puedan realizar esa proyección, esa representación escénica, ese concierto, ese evento en directo, esa exhibición, esa exposición de forma totalmente legal. Y además, si la cesión del derecho de comunicación pública es exclusiva por parte de la persona autora, pues podrá recibir directamente los ingresos derivados de ese evento en directo. Y vamos con la última de las vías de explotación que vamos a analizar en este podcast, que es la venta de ejemplares físicos. Venta de ejemplares de obras intelectuales en soportes físicos. Esa vía de explotación es muy habitual también. Se pueden vender ejemplares físicos tanto en formato de libro, como disco, como DVD, como soportes plásticos, soportes fotográficos, soportes de cualquier tipo que contienen esa creación, esa obra intelectual. En esculturas, pinturas, obras aplicadas de cualquier tipo, incluso diseños de ropa, da igual el soporte físico que sea textil, en papel, en vinilo,
en un soporte audiovisual es exactamente igual. En este caso, si nuestra vía de explotación está destinada a la venta de ejemplares físicos, quedan afectados derechos de explotación exclusivos, derechos de explotación terminados en on, como son el derecho de reproducción, que es el que permite hacer ejemplares o copias de una obra intelectual, y en el caso en el que ese soporte físico esté destinado, por ejemplo, a la venta, al alquiler o al préstamo, estará afectado también el derecho de distribución, que es otro derecho de explotación exclusivo, tal y como vimos en el podcast 1. Claro, aquí no es lo mismo vender que alquilar o prestar. En el caso de la venta, bueno, pues ese soporte, ese ejemplar físico tendrá un adquirente y en función del tipo de obra, ese adquirente quizás pueda asumir también algún derecho de explotación. De hecho, la ley de propiedad intelectual le da el derecho de exposición, que es un derecho de comunicación pública, a adquirentes de obras intelectuales de carácter plástico y fotográfico, de esculturas, pinturas, fotografías, obras de carácter plástico o visual. Bueno, pues el adquirente de ese soporte físico tendrá además un derecho de exposición, tal y como establece la ley de propiedad intelectual. Para el caso del préstamo de obras intelectuales, la ley de propiedad intelectual regula lo que se llama el préstamo público, que se realiza a través de instituciones como pueden ser bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, archivos, etc. Y en el caso del alquiler, bueno, pues no tiene ninguna medida particular. Se pueden alquilar a terceros obras intelectuales a cambio de una cantidad económica en el caso del alquiler, bueno, pues lo importante va a ser la duración de ese acuerdo, ¿no? De alquiler, de ese arrendamiento de obras intelectuales. De hecho, bueno, pues a día de hoy hay instituciones que se encargan de gestionar como proyecto cultural el alquiler de obras de terceros, ¿no? Dependiendo de la finalidad de esos ejemplares físicos, pues podemos estar hablando también de la cesión del derecho de distribución, venta, alquiler o préstamo, o en el caso de en que esos ejemplares físicos después lo que hagan sea digitalizarse y subirse a cualquier otra plataforma, pues quizás también podría haberse afectado el derecho de comunicación pública. En el caso de la distribución a través de venta de ejemplares físicos, de libros, de discos, de música, etc., tened en cuenta que la ley de propiedad intelectual regula de forma muy tasada cómo deben de ser esos acuerdos con esas gestoras culturales que lo que quieren es poner a la venta esos ejemplares físicos de nuestras creaciones, ¿no? En formato libro o disco. La ley de propiedad intelectual regula el contrato de edición literaria y el contrato de edición musical e impone una serie de condiciones y de obligaciones para las editoras literarias y musicales. O sea que esto es importante también que lo conozcáis y que va a afectar sin duda a esa vía de explotación, porque en muchos casos nos vamos a encontrar con un acuerdo de edición encima de la mesa y si acudimos a la ley podremos averiguar si esas condiciones que marca ese acuerdo son las que exige la ley o no. En el caso bueno, pues de publicar esos ejemplares en páginas web, bueno, pues desde luego el derecho de reproducción tiene un alcance mayor, porque ya no solo el derecho de producción va a permitir que se creen ejemplares físicos, sino que también se digitalicen esos ejemplares para que se puedan poner a disposición en redes de comunicación global como es Internet. Entonces esto afecta también al derecho de comunicación pública. Y por último, en el caso de esta vía de explotación, tened en cuenta que a través de una web podemos ofrecer el servicio de venta de ejemplares físicos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, o a través de una plataforma digital se puede poner a disposición la venta de ejemplares físicos como pueden ser imágenes, fotografías, diseños, ilustraciones, etcétera, para que el cliente reciba el ejemplar físico en su casa. Esto a través de las pasarelas de pago y de las plataformas intermediarias se puede hacer, pero en el caso en que lo que hagamos sea digitalizar esas imágenes, esas ilustraciones, esos diseños, esas fotos y permitir que el cliente se las descargue, ya no estará afectado el derecho de distribución. En realidad, esto ya no es una venta de un ejemplar físico, sino que es una explotación, una comunicación pública de un ejemplar digital de una obra intelectual. La descarga digital de creaciones ya no afecta al derecho de distribución, sino al derecho de comunicación pública. Y como recomendación para esta vía de explotación, desde luego, tener muy claro que cualquier acuerdo de edición o de distribución de ejemplares físicos va a afectar a nuestros derechos de explotación, el de reproducción o el de distribución,
o bien el de reproducción o el de comunicación pública, y por lo tanto la recomendación es, como siempre, leer, analizar y determinar si las condiciones que marcan esos acuerdos, especialmente en los casos de edición literaria y edición musical, cumplen con todas las condiciones que marca la ley de propiedad intelectual para este tipo de contratos. Hasta aquí el podcast de hoy. Hemos analizado distintas vías de explotación, nos hemos centrado mucho en el caso de los encargos, también en lo que pueda ser explotación digital, porque es la vía más habitual de explotación hoy en día. Y para el siguiente podcast analizaremos las licencias Creative Commons y por lo tanto seguiremos incidiendo en estas vías de explotación que afectan sin duda a nuestros derechos de propiedad intelectual. Hasta el próximo podcast.